Muy bien, pues vamos a por el primer ejercicio de esta unidad de bases de datos con SQLite para practicar un poco los conceptos que hemos ido aprendiendo. Vamos a empezar por el ejercicio 1, que está dividido en varios subejercicios. A lo largo de este ejercicio vamos a crear un pequeño sistema para gestionar los platos del menú de un restaurante. Por ahora debes empezar creando un script llamado restaurante.py y dentro una función crear bd, crear base de datos, que creará una pequeña base de datos restaurante.db con las siguientes dos tablas. Si ya existen, deberá tratar la excepción y mostrar que las tablas ya existen, con un mensaje, con un print por ejemplo. En caso contrario, mostrará que se han creado correctamente. Aquí tengo la sintaxis de las dos tablas. Create table, categoría, con una ID, primary key, autoincremental, un nombre, varchar, único y no nulo. Por tanto, no puede haber dos categorías con el mismo nombre. Y luego los platos. Un identificador único, primary key, autoincremental, con un nombre. El nombre también será único y no puede ser nulo. Y aquí vamos a crear una relación. Vamos a crear un campo que es categoría /ID, que será entero como una ID de categoría, no puede ser nulo. Y vamos a indicar de esta forma foreign key, creando una clave foránea que va a relacionar la categoría ID de plato, va a referenciar de categoría, de la tabla categoría, el campo ID. Llama a la función y comprueba que la base de datos se crea correctamente. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo este punto 1.1, creando un fichero aquí en ejercicios llamado restaurante.py. Vamos a comenzar importando SQLite 3, evidentemente, y vamos a crear esta función. Una función llamada crear base de datos, crear bd, o no sé si era db, pero da igual, lo vamos a poner así. Comenzamos creando una conexión, como siempre, SQLite 3.connect. Vamos a crear la base de datos, restaurante.db. Si no existe, pues creará el fichero. Y crearemos un cursor. Cursor igual conexión cursor de esta forma. Voy a rellenar por la parte de abajo ya que estoy haciendo un connection close. Muy bien. Por cierto, cuando estamos creando las tablas no hace falta hacer un commit porque ya quedan creadas. No es como si estamos actualizando o añadiendo valores a los registros de la tabla. En esos casos sí que hay que hacer un commit. Pero durante la creación de las tablas no. Así que por eso no voy a poner un commit aquí abajo. Así que vamos a comenzar creando la primera tabla con un execute fácilmente, triple comilla que nos da más juego y voy a copiar del ejercicio la sintaxis que ya os he facilitado. Vamos a crear la tabla categoría de esta forma. Podemos ponerlo así. También va a funcionar. Y a continuación crearemos la tabla plato. Lo copio todo y lo voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Vamos a guardar. Y teóricamente vamos a probar la función. Me he equivocado aquí arriba. Crear bd. Vamos a ejecutarla. Control B a ver qué sucede. Vale, parece que se ha creado el fichero. Vamos a corroborarlo. Vamos a abrir el browser. Voy a abrir la base de datos en ejercicios. Restaurante.db. Y se me ha creado aquí la categoría con la ID y el nombre. Y el plato con el ID, el nombre, la categoría ID, referenciando al ID de la categoría. Muy bien, ¿qué ocurriría si volviésemos a ejecutar esta función? Vale, pues que nos daría error. Y aquí es cuando entra en juego pues lo que nos dicen de si ya existe deberá tratar la excepción y mostrar que las tablas ya existen, en caso contrario mostrará que se han creado correctamente. Así que vamos a modificar esta ejecución de aquí, vamos a tratarla como una excepción y la excepción que tenemos que tratar es esta de aquí.
SQLite3 Operational Error, porque es la que nos está devolviendo este mensaje, table categoría already exists, ya existe la tabla categoría. Por tanto, vamos a tratar esta excepción en este bloque de código. Vamos a hacer un try, lo vamos a probar, y si hay un fallo, vamos a capturarlo de esta forma. En caso de que ocurra un error, vamos a mostrar, por ejemplo, la tabla de categorías ya existe. Y recordad que podíamos anidar un else para comprobar el caso en el que todo funciona correctamente. Y aquí pondríamos la tabla de categorías se ha creado correctamente. Por ejemplo, vamos a hacer exactamente lo mismo para la tabla platos. Lo voy a copiar así. En lugar de categorías pondríamos plato o platos, y aquí también. Ahora vamos a ejecutar de nuevo, control V, y como veis ya pues me muestra la tabla de categorías ya existe y la tabla de platos también, ¿no? Si borrásemos esta base de datos, voy a abrir el directorio, voy a borrarla, suprimir. No me deja porque la tengo abierta con este programa, tendría que ir a archivo, cerrar. Voy a borrarla, suprimir, ahora sí que me deja. Voy a volver a crearla, control V. La tabla de categorías se ha creado correctamente, la tabla de platos se ha creado correctamente. Vale, vuelvo a abrirla para ver si todo está correcto. De acuerdo, ya tenemos el primer punto del ejercicio completado. En el punto 2 nos dicen: crea una función llamada agregar categoría que pida al usuario un nombre de categoría y se encargue de crear la categoría en la base de datos. Ten en cuenta que si ya existe dará un error, porque el nombre es unique. Tiene la cláusula única, ¿no? Por tanto, tendremos que tratar también esta excepción. Ahora crea un pequeño menú de opciones dentro del script que te dé la bienvenida al sistema y te permita crear una categoría o salir. Añade las siguientes 3 categorías utilizando este menú de opciones: primeros, segundos y postres. Bueno, pues vamos a por ello. Vamos a crear esta función. Por aquí, voy a cerrar lo de abajo. Agregar categoría. Y esto lo que va a hacer pues es preguntarme por el teclado que le introduzca el nombre de una nueva categoría. Vamos a ponerlo bien adornado. Categoría igual a input. Vamos a leer y preguntar nombre de la nueva categoría. Vamos a agregar, por ejemplo, un /n y luego vamos a indicar que nos escriba de esta forma al usuario porque queda mucho mejor haciendo esto de aquí. Una vez tenemos la categoría que nos ha introducido el usuario, vamos a crear una conexión. Vamos a copiar lo que tenemos arriba. Así, con un cursor. Y aquí haremos un cursor execute y insertaríamos en la categoría, pues esta categoría que hemos leído. Insert into categoría y los valores, values. Y ahora recordad que tenemos el primer campo autoincremental, ¿de acuerdo? Por tanto va a ser nulo, null. Y luego tendríamos la categoría que hemos leído. Bueno, como esto es una cadena de texto, no deja de ser una cadena de texto, podemos utilizar nuestro truco entre dos comillas simples para indicar que esto será una cadena con unas llaves y luego vamos a hacer un format pasándole la categoría, la cadena que hemos leído aquí arriba. De esta forma, esta sentencia insertará la categoría dinámicamente que nosotros le pasamos aquí. Vamos a hacer un connection commit para confirmar y finalmente un connection close para cerrar la conexión. Entonces nos piden
crear un pequeño menú de opciones dentro del script que te dé la bienvenida al sistema y te permita crear una categoría o salir. Y luego añadir las 3 categorías, primeros, segundos y postres. Así que tenemos que crear un menú. Podríamos dejar aquí arriba, crear la base de datos en primera instancia para probar que se cree. Si no se crean porque ya existen, no pasará nada, simplemente nos mostrará el mensaje. Y entonces mostraremos el menú de opciones del programa. Podemos hacer un while true, que ya sabemos hacerlo. Mostramos una bienvenida. Podemos ponerlo adornado así. Bienvenido al gestor del restaurante. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a leer una opción. Opción igual input. Y vamos a leer, por ejemplo, vamos a hacer un salto de línea para que quede mejor. Introduce una opción. Y lo vamos a poner así, otro salto de línea para que quede bien. La opción 1 va a ser agregar una categoría. Y la opción, vamos a hacer un salto de línea. La opción 2 será salir del programa. Ahora vamos a analizar qué tenemos en opción. Si opción es igual a un 1 en forma de cadena, no vamos a complicarnos la vida. Por ejemplo, vamos a llamar a la función agregar categoría. De esta forma. El if opción igual a 2, haremos un break para romper la ejecución del bucle while. Y vamos a añadir un else genérico que dirá opción incorrecta. Vale, ya tenemos aquí nuestro menú de opciones del programa. Como vamos a estar leyendo, ahora ya no podemos ejecutarlo con control V porque el Sublime no nos permite introducir valores por teclado, así que vamos a tener que ejecutarlo como si fuera un script. Vamos a abrir la carpeta donde tenemos el script, Swift, clic derecho, abrir ventana de comandos y no os confundáis, vamos a ejecutar Python restaurante.py. Digo porque si ponéis el tabulador, capaz que os sale la base de datos. Así que ejecutamos y nos indica: la tabla de categorías ya existe, la tabla de platos ya existe, bienvenidos al gestor del restaurante, introduce una opción. Vale, vamos a acabar de perfilar esto, voy a hacer control C para cerrar. Voy a poner aquí un par de saltos de línea más antes de indicar la opción que queremos leer. Así, y un espacio. Voy a ejecutarlo otra vez. Bienvenido al gestor del restaurante, introduce una opción, agregar una categoría o salir del programa. Voy a poner agregar una categoría, nombre de la nueva categoría, por ejemplo, habíamos quedado que teníamos que introducir primeros, segundos y postres, ¿no? Pues vamos a poner primeros. Vale, como tampoco estamos comprobando el resultado de ejecutarlo o no ejecutarlo, pues simplemente lo introducimos y ya está, parece que ha ido bien. ¿Qué sucedería si volvemos a introducir la categoría primeros? Vale, pues ahora me salta un error y me dice que ha fallado. Supongo que porque, como vemos aquí, el nombre de categorías ya existe. Vamos a comprobarlo. Vamos a abrir la base de datos, restaurante, navegar datos y efectivamente aquí tenemos con la ID 1 la categoría primeros. Así que vamos a tener que capturar este error. Por cierto, vamos a poner aquí un mensaje para despedirnos, ¿no? Antes de cerrar el programa. Simplemente podríamos poner aquí nos vemos. Vale. Pues vamos a tratar la ejecución de esto de aquí, comprobar si hay un error y si no, pues mostrar como mínimo que se ha creado correctamente la categoría, ¿no? Por cierto, fijaros que el error es el mismo que antes, por tanto lo podríamos copiar. Vamos a hacerlo alrededor de un try, ejecutamos la consulta, capturamos el error, este de aquí. En caso de que ocurra este error, vamos a mostrar un mensaje. La categoría podríamos ponerla de esta forma, entre unas llaves, ya existe. Y aquí un format, lo pasaremos aquí el nombre de la categoría que hemos leído.
Y en caso contrario de que no ocurra ningún error, es que todo ha ido bien, con un else, print. Y aquí podríamos copiar, de hecho, lo que tenemos arriba, lo vamos a cambiar un poquito. Categoría creada correctamente. Así está mejor. Bien, vamos a comprobar de nuevo. Voy a borrar la pantalla. Ejecutamos. Introducimos una categoría. Categoría de primeros con la P mayúscula. La categoría primeros ya existe. Y vuelve a empezar el programa. Perfecto. Pues vamos a añadir las siguientes categorías que nos faltan. Segundos. Perdón. Agregar una categoría. Segundos. Agregar otra categoría. Postres. Voy a comprobar si lo tengo bien aquí. Actualizando. Primeros, segundos y postres. Perfecto. Salgo del programa. Muy bien, ya tenemos hecho este segundo ejercicio. ¿Qué más nos piden? Nos piden crear una función llamada agregar plato que muestra al usuario las categorías disponibles, le permita escoger una escribiendo un número. Luego le pedirá introducir el nombre del plato y lo añadirá a la base de datos, teniendo en cuenta que la categoría del plato concuerde con el identificador de la categoría y que el nombre del plato no puede repetirse. No es necesario comprobar si la categoría realmente existe, en ese caso simplemente no se insertará el plato. Agrega la nueva opción al menú de opciones y añade los siguientes platos. Bueno, aquí tenemos la lista de los platos que tenemos que añadir. Así que una nueva función llamada agregar plato que nos pida la categoría donde queremos añadir un plato y luego lea el nombre del plato y se encargue de insertarlo correctamente. Vamos a hacerlo. Def agregar plato. Va a ser muy parecida a la anterior. Vamos a comenzar conectándonos a la base de datos. Y aquí vamos a ver. Vamos a empezar consultando las categorías que tenemos en la base de datos y mostrándole al usuario en cuál de ellas quiere agregar el nuevo plato. Por tanto, categorías, cursor, execute. Vamos a realizar una consulta. Select, seleccionar todo, from categorías. Y aquí vamos a hacer un fetch directamente, fetch all, para devolver una lista directamente. Aquí en categorías. Vamos a mostrar por pantalla un mensaje que diga al usuario selecciona una categoría para añadir el plato. Lo vamos a poner así. Y ahora, esto es bastante interesante, vamos a hacer un for, aquí mismo, recorriendo las categorías que hemos recuperado, for categoría in categorías, y ahí vamos a ir mostrándolas de alguna forma que el usuario interprete, como con el menú, que era la opción 1, la opción 2, pues aquí iremos poniendo el identificador único de la categoría, lo iremos mostrando de esa forma. Por ejemplo, vamos a poner así entre dos corchetes, la identificador de la categoría aquí, y aquí el nombre de la categoría. Y esto lo vamos a formatear con el format. Le vamos a pasar primero, dando por hecho que en categoría, pues esto es una especie de tupla, ¿no? Le vamos a pasar el identificador, que es el primer elemento, y luego el segundo elemento, que es el nombre, de esta forma. ¿Vale? Por ahora vamos a dejarlo aquí, o vamos a hacer el commit de turno y el close de turno, que ya lo dejaremos hecho así, y vamos a agregar esta opción al menú. Voy a ejecutar a ver cómo se ve esto. Voy a borrar aquí. Agregar una categoría, agregar un plato, salir del programa. Si escojo agregar un plato, me da un pequeño error. No existe la tabla categorías. A ver. Vale, es que lo he puesto en singular. No era categorías, era categorías secas. Vale, voy a guardar. Voy a intentar ejecutar de nuevo. Agregar un plato. Y ahora, como veis, me muestra el identificador y el nombre de la categoría, 1 primeros, 2 segundos, 3 postres. La idea ahora es que nosotros escribamos 1, 2 o 3. No hace falta, como dice el enunciado, que comprobemos exactamente si existe la categoría o no. Simplemente vamos a leer el número
y luego insertaremos el plato, que será muy parecido a insertar una categoría. Así que vamos a hacerlo. Aquí haríamos un input, donde guardaríamos la categoría que ha introducido el usuario. Lo podemos guardar de esta forma. Lo vamos a convertir a entero, porque si no, no podremos comprobarlo luego en el identificador. Así que lo vamos a convertir. Input. Y vamos a mostrar simplemente este signo para indicar que escriba al usuario la categoría. A continuación, vamos a pedirle al usuario que introduzca el nombre del plato. Y esto ya es casi un copiar y pegar de lo que tenemos arriba. Aquí. Pero sin la parte de la conexión, que ya la teníamos. Por tanto, esto lo borramos. En categoría sería un plato. Nombre del nuevo plato. Ya veis que me gusta mucho copiar y pegar. Y ahora vamos a insertar en plato los valores, primero el identificador, luego lo que sería el nombre del plato y por último lo que vendría a ser el identificador de la categoría. Por tanto, le vamos a pasar aquí el plato que hemos leído por pantalla y luego la supuesta categoría que el usuario nos ha insertado también por teclado. Como es único también el nombre, pues nos puede dar este error y pondríamos que el plato ya existe. Puede que salte otro error, pero bueno, en teoría no tiene por qué, a no ser que el usuario ponga aquí una categoría que no toca, pero para hacerlo más fácil lo vamos a dejar así. El plato ya existe y vamos a pasar el nombre del plato. Plato creado correctamente y aquí le pasamos el nombre del plato. Guardamos. Y a ver si no hemos cometido ningún fallo. Vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a agregar un plato. Por ejemplo, a la categoría de primeros. Y el nombre del nuevo plato, vamos a ver cuáles tenemos que insertar. De primeros, ensalada del tiempo y zumo de tomate. Vamos a poner ensalada del tiempo. Plato ensalada del tiempo creado correctamente. Muy bien. Como veis, se nos sale el programa. Igual es que me he dejado un break por aquí en el programa. A ver, sí. No tendría que haber ningún break aquí. Después de agregar el plato, queremos que nos vuelva a salir el menú, ¿vale? Por tanto, no pongáis aquí un break, el break solo lo ponéis aquí al salir, en la despedida. Voy a volver a ejecutarlo para seguir añadiendo más platos. Voy a agregar el plato en la categoría de primeros, zumo de tomate. Voy a agregar un plato en la categoría de segundos y el nombre del plato será estofado de pescado o pollo con patatas. Estofado de pescado. Voy a añadir otro en segundos, pollo con patatas. Voy a tomarme un momento para corroborar que se está guardando todo bien. Voy a actualizar aquí, categoría plato. Y parece que lo tengo bien aquí, el identificador normal, ensalada del tiempo, zumo de tomate. El identificador de la categoría, pues me enlazaría la categoría 1 con lo que sería la categoría de primeros, que es la del identificador 1, como vemos aquí, perfecto. Y voy a seguir añadiendo pues los postres. Añadir un plato a la categoría de postres y tenemos los postres flan con nata y fruta del tiempo. Flan con nata. Añadir otro plato a postres, fruta del tiempo. Muy bien, voy a salir del programa. De acuerdo, nos vemos. Voy a actualizar aquí. Fruta del tiempo, flan con nata, 332211. Bueno, perfecto. Lo tenemos perfecto. Solo nos falta el último punto del ejercicio, que nos dice crea una función llamada mostrar menú, que muestre el menú con todos los platos de forma ordenada. Los primeros, los segundos y los postres. Optativamente puedes adornar la forma en que muestras el menú por pantalla. Bueno, añadiríamos una última opción. Vale, vamos a crear esta función. Def mostrar menú. Voy a ponerlo bien así. Vamos a comenzar haciendo pues la conexión, el cursor, como siempre. Y luego vamos a cerrar
Como aquí solo tenemos que consultar, no voy a poner el commit. Y vamos a consultar las categorías. De hecho, esto ya lo tenemos por aquí arriba. Así consultamos las categorías. Ya las tenemos en una lista. Y ahora para cada categoría, for categoría in categorías, vamos a mostrar el nombre de la categoría, print categoría, pasándole así el primer elemento de la lista, bueno, el segundo, con el índice 1. Y esto es interesante. Vamos a consultar para cada categoría los platos que contiene. Por tanto, vamos a hacer otra consulta anidada dentro del for de esta forma. Platos igual, cursor execute, select all from plato con un where categoría id es igual, y aquí le vamos a pasar el número de la categoría de esta forma. Lo vamos a pasar a un format, le vamos a pasar la categoría y el 0, el elemento 0, que es el identificador, que lo hemos guardado aquí, tendríamos, y haríamos un fetch all. ¿De acuerdo? Aquí ya tendríamos los platos, y ahora, for plato, in platos, para cada plato en platos, podríamos hacer un print, por ejemplo, tabulado, para poner un poco más adelante, con el plato. Bueno, lo podríamos poner así, format, plato, y le pasaríamos lo que sería la segunda posición, que es el nombre del plato. Bueno, si no me he equivocado, vamos a intentar ejecutarlo con el mostrar menú. Y ahora voy a la opción 3, mostrar el menú. Primeros, ensalada del tiempo, zumo de tomate. Segundos, estofado de pescado y pollo con patatas. Postres, flan con nata, fruta del tiempo. Perfecto, a ver si puedo salir. Nos vemos. Ya tenemos el ejercicio completado. Hemos creado un pequeño gestor con varias opciones para gestionar con una base de datos las categorías y los platos de un restaurante.